cuando hablamos de la organización y en el grupo familiar NASA, siempre se ha venido buscando las formas intelectuales del manejo de crear una nueva familia. Cuando se está creando una nueva familia es cuando primeramente se hace la pedida de mano, ¿sí? Una vez se hace la pedida de mano, pues entonces se hace unos refrescamientos para luego sí ser hacer el ritual mayor, que ya es lo del sacramento espiritual, en donde va usted a cualquier árbol, a cualquier peña, para hacer la ritualidad de la armonización espiritual, y esa armonización espiritual es la que da para el amarre o el matrimonio espiritual que se debe hacer un par de jóvenes. Y de acuerdo a eso es cuando ya la familia comienza pues a ser una sola persona, una sola familia, y comienza ya pues a trabajar muy individualmente, porque antes se manejaba, vivían en la casa del suegro o de la suegra, así sucesivamente, y el papá y la mamá pues se encargaban de dejarle su piecita, pero en una cocina general. Pero ahora ya las cosas van cambiando, es muy diferente. Lo anterior era así y se vivía pues en una familia muy unida, cosa que si hubieran 3, 4, 5 hijos, y todos esos hijos consiguieran su esposa, su esposo, pues estaban en una sola familia, en una sola casa, varias familias, y siempre se hacía su ritual. Y cuando la persona o la esposa o la nuera quedaba embarazada, pues se comenzaba a hacer el ritual, y desde que estaba en el vientre comenzaban a hacerle los cateos espirituales para ver qué era el niño, si era niño o era niña. Viendo eso, si veía que era niño, entonces decían, bueno, este niño cuando nace va a salir así, así y así. Si es niña, va a salir así, así y así. Eso era directamente que se hacía con un médico, con un mayor espiritual, y cuando ya el niño nacía, ya sabía, el papá y la mamá ya sabía a qué atenerse, qué plantas debería de utilizar, cómo tenía que hacer en el primer día de su nacimiento. Durante el embarazo se hace los rituales mayores, que es directamente la forma giratoria cuando está en el vientre, que no vaya a girar al contrario, para que en el día del parto pues no haya dificultades. ¿Qué hacían en ese tiempo? Entonces cogían siempre los mayores espirituales con la pepa de mexicano, y de ahí sí, eso comenzaban a voltearlo así en el estómago en el vientre, en el estómago de la embarazada, para que ellos fueran girando como debía ser. Y ustedes saben que la pepa de mexicano es bien liso, entonces eso le iban haciendo, diciendo que tenía que girar para donde tenía que girar. Y eso era en el primer mes en el primer mes de embarazo. Cuando ya era en el tercer mes del embarazo, entonces ya se manejaba ya otra forma. Pues si era niña, pues entonces ya le comenzaban a así hacerle el volteo, ya con la cahuinga, para que sea una buena cocinera, para que sepa manejar lo de la cocina. Y si era un niño, un varoncito, entonces ya le iban metiendo, sí, volteando con un hacha, con un machete, así para que que salga trabajador. Ya cuando estaba ya llegando a la hora del parto, entonces sí ya se le mandaban los remedios con esa pepa de mexicano que le envolvía. Entonces con esa misma pepa de mexicano le hacía de que lo bajaban bien con plantas,
para que el bebecito o la bebecita salga sin ningún problema y la mamá no sufra. Apenas la señora esté en el parto, solamente se debe, si hay la oportunidad, se debe manejarlo con la partera, ¿sí? La partera debe de estar muy bien desinfectada, las manos allá se desinfectaba con chancuco, con la flor de chancuco, para que no quede infectada. Luego se cogía un carrizo y le sacaban el filito y con eso le cortaban el ombligo. Una vez se hiciera eso, a los 3 días ya tocaba que hacerle el hueco para bañarse la señora, ¿sí? Para bañarse el periodo, la sangre que ha tenido, y con el ombliguito se hacía ese hueco para hacerse el baño la señora, y de inmediato el ombliguito se dejaba en un sitio especial para ser enterrado al lado izquierdo de la casa. ¿Para qué se cogía ese ombliguito y se hacía eso? Para que de pronto no se vaya a enterrar en el camino de donde pasan los espíritus y le perturben al niño. Una vez se hace eso, entonces ya se maneja ya el manejo de crecimiento, y se sopla puras plantas armonizantes para que el niño pues no vaya a tener dificultad. Y también a los 40 días cuando ya cumple la dieta, entonces se hace el otro baño con plantas, y de ahí sí se le armoniza al bebecito con puras plantas armonizantes para que se desarrolle bien armonizadito. Y también se le chupa pues el sucio, se le voltea el sucio, se le chupa el sucio para que el niño crezca fuerte y no tenga ninguna dificultad. Bueno, aquí hay dos cosas. La captación temprana de la gestante es muy importante porque entre más rápida sea la atención en su control prenatal, se da la posibilidad de incorporarla al programa de control prenatal, ¿cierto? Tanto de la manera tradicional como hace la IPS y tanto de la manera sistemática o general que tenemos en la IPS, que es de la parte occidental. La captación temprana es importante porque igual su palabra lo dice, entre más temprano se hagan los paraclínicos, las ecografías, entre más temprano se logre la remisión al especialista, a nutrición, al ginecólogo, al psicólogo, entre más rápido se valore en la parte de la salud bucal, incluye odontología, incluye higiene oral, se pueden abordar el mismo tema de la gestación, me refiero. Se pueden encontrar puntos a favor y puntos en contra. Puntos en contra pueden ser las enfermedades y puntos a favor que se logre que nos logremos dar cuenta de los resultados de los exámenes y otras cosas que son importantes dentro de la captación temprana. Todo esto es importante porque facilita la detección temprana de patologías o en la madre, que es importante, o en el feto, ¿cierto? En el niño, en el bebé, llamaríamos. Entonces, al captar tempranamente, tenemos la posibilidad de un mejor resultado al final, ¿sí? Un mejor desarrollo durante la gestación. Y en la medida que se repitan los controles, si cada mes o cada 15 días o cada 8 días, se logra una mejor adaptación y un mejor acondicionamiento de la madre. Hoy estamos incentivando cada vez más la atención del parto seguro. ¿El parto seguro qué es? Pues lograr que la materna o la mamá en el momento del parto tenga una atención integral. Sí, previo a esto tiene que haberse dado
una atención, sí, relacionada con los paraclínicos, con la atención médica y con la atención desde la parte tradicional y la atención del especialista cuando es necesario. Entonces, el parto seguro tiene muchas connotaciones, porque igual dentro de la comunidad indígena, en general, el parto se atiende en la casa. Cuando todas las condiciones se dan para que el parto sea en casa, el parto lo promocionamos en casa, pero hay muchas condiciones, hay varias condiciones que hacen que el parto sea atendido en un primer nivel de atención, ¿cierto? Y que ingrese por urgencias y se hospitalice, o en un segundo nivel de atención. El segundo nivel puede ser en Popayán, en Neiva o en La Plata. ¿Qué es el parto seguro? El parto seguro es eh, tener una serie de condiciones, ¿sí?, que hagan que el resultado, ¿sí?, de la atención del parto sea óptimo, o bien sea cuando sea gemelar, o bien sea cuando es solo un niño, lograr de que se perpetúe la vida y la mamá después del parto también tenga, mm, logre un buen estado de salud. Entonces, el parto seguro se va concertando en la medida que el control prenatal avanza, ¿cierto? Y para eso queremos que la captación sea más temprana. No quiero decir que cuando la captación sea un poco tardía, los resultados son malos. No, también se pueden dar buenos resultados, sino que pues igual hay que acelerar los procesos para que las maternas logren un mejor resultado en la atención del parto seguro. Bueno, en la gestación hay que tener en cuenta una serie de signos y síntomas. Los signos hacen referencia a las cosas que uno ve y los síntomas hacen referencia a las cosas que se sienten, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de hacer una visualización descendente, ¿cierto? Vamos a descender desde la cabeza, que se llama la parte cefálica, hasta los pies, que se llama la parte podálica, para dar un mejor entendimiento. Entonces vamos a tener en cuenta tanto signos y síntomas de alarma: el dolor de cabeza, el ruido o los zumbidos o los tinnitus en los oídos, la disminución de la agudeza visual o que ven estrellitas, el ardor en la boca del estómago, que se hinchen las manos, que se hinchen los pies, que se hinchen la cara, también son signos de alarma. Cuando en ocasiones se presenta salida de líquido por la vagina, salida de sangre por la vagina, salida de moco por la vagina, también se puede considerar signo de alarma. En ocasiones las mamis dicen que el niño no se mueve. Muchas veces esto no es un signo de alarma, pero no interesa, tienen que referirlo y se lo refiere al personal de salud, que es el médico, que es la auxiliar, bien sea en la IPS o bien sea en el servicio de urgencias. Hay que tener en cuenta otra serie de signos y síntomas, que son la fiebre, el malestar general, el dolor de huesos o que llama artralgias, ¿sí?, la diarrea. Y también hay que tener en cuenta que pues hay personas que sufren enfermedades antes de la gestación, la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Entonces a estas personas se le pueden sumar otra serie de signos y síntomas que son relacionados con su enfermedad. Entonces, por eso es importante la captación temprana. O sea, entre más temprano se capte a la gestante, es más fácil abordar toda una serie de signos y síntomas, y es más fácil abordar unas condiciones patológicas y también abordar unas condiciones favorables para su control prenatal. Dentro de la captación temprana y la atención de la materna y la atención del parto y el puerperio, que es después del parto, y la atención del recién nacido, es importante la toma de signos vitales, ¿sí? Signos se refiere básicamente así a señales, y vitales a la vida, o sea, son signos que indican vida. Entonces, tenemos la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca o el pulso,
la presión arterial y la temperatura. Hoy en día tenemos un hallazgo o una medición importante que no era frecuente hacerla, pero que hoy en día vale la pena hacerla, que es la saturación de oxígeno, ¿cierto? Y algo que es importante tener en cuenta es el peso y la talla, tanto de la mamá como del bebé, ¿cierto? Durante la gestación y del bebé después del parto. Entonces, el peso y la talla son muy importantes porque dentro de la gestación tiene que haber una evolución. Esta evolución en general es ascendente, o sea, se tiene que aumentar de peso. Entonces, entre más temprano se capte una materna, es más fácil el seguimiento con sus signos y síntomas. Por eso es importante la captación temprana en la gestación.